Buenas tardes, el Señor los bendiga a todos los amigos, los discípulos, hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia Cristiana Familiar Osana. También bendecimos a todos los siervos de Dios que están en diferentes países, al pastor de la Iglesia en Madrid, Osana, el pastor Raúl Antonio, que el Señor lo bendiga grandemente. También bendecimos al pastor Jorge Roxana de la Nación del Perú, en Pacasmayo, y al pastor y profeta José Valdivia de allí de la ciudad de Valencia. Qué bueno compartir con ustedes esta hermosa tarde acerca de este tiempo, de esta cápsula y este estudio acerca de cómo provocar la llenura del Espíritu Santo. Ese va a ser el tema que les voy a compartir hoy: cómo provocar la llenura del Espíritu Santo. Son acciones y dinámicas bíblicas que Dios nos habla a través de su palabra, la cual debemos nosotros y tenemos responsabilidad por hacer. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el pastor Julián Molina. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Que el Señor los bendiga. Es un gusto seguir aquí con ustedes en esta transmisión. Que Dios los bendiga. Ha sido de mucha bendición, no solo para ustedes, sino para mí en lo personal. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir sin preámbulos y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe. Y vamos a hablar entonces, pastor Julián, nos guía en una oración. Gracias, Padre Santo. En este momento disponemos nuestro corazón para adorarte, Señor. Coloque su corazón en el nombre de Dios. Hermano, olvídese de todo. Vamos a adorar al Señor en este momento. Vamos a darle gracias por este momento tan especial de poder contactarnos con ustedes en estas transmisiones. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Toma la sabiduría del pastor, llénalo de ti, dale tu sabiduría y tu conocimiento, Señor, y ayúdanos a crecer cada día más en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Cuando vean este video en YouTube, entonces pueden tomar el canal Héctor Fabio Triana y entonces confirmar y suscribirse y también compartirlo a los demás para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Qué buena y qué rica tarde del sábado. Estamos al sábado 16 de mayo, pastor. 16 de mayo de este día sábado. Qué bueno compartir con ustedes la palabra de Dios. No olviden mañana en la transmisión de Facebook Live nuestro culto. Estaremos transmitiendo nuestro culto en vivo por Facebook a las 10 en punto de la mañana para que estén siguiéndonos completamente nosotros. Muy bien, entonces empezamos con nuestro tema, que es cómo provocar la llenura del Espíritu Santo. Son acciones y dinámicas que nosotros debemos tomar en cuenta y responsabilidad nuestras. Muchas veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo solamente es provocada por Dios, y la verdad, Dios nos da la llenura y la presencia del Espíritu Santo, pero todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo son acciones y responsabilidades más nuestras que las del mismo Dios. Así que entonces empecemos con lo que la palabra dice, y la primera acción y dinámica que provoca la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento que encontramos en la carta a los Efesios, hecha por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice el pastor Julián? Dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es una forma de conjugación de presente continuo. El apóstol Pablo está diciendo antes bien, sed llenos. Se conjuga en un presente continuo, gramaticalmente hablando. De modo pues de que si nosotros queremos provocar la llenura del Espíritu Santo, debemos entender de que es una acción de todos los días. No es una acción de una experiencia emocional, ni tampoco de algo que pudimos experimentar a nivel emocional. La llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad nuestra, pero también de parte de Dios es un mandamiento positivo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo y por la guía del Espíritu Santo: sed llenos. Y ser llenos involucra una total intencionalidad de nosotros como hijos de Dios, como creyentes nuevos en Cristo Jesús, como nacidos de nuevo. Por eso involucra todo lo que somos. Involucra nuestra alma, involucra nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestros pensamientos. Por lo tanto, esa es la primera dinámica y acción. Bueno, vamos a leerla, pastor Julián, Efesios 5:18. Allí en Efesios capítulo 5:18 encontramos este mandamiento que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Él hace una comparación, un símil, y podemos, en lugar de llenarnos del mundo, podemos llenarnos de Dios. Ahí dice Pablo, no procuren, ni no se disuelvan en las cosas del mundo, no se disuelvan, ni se dañen, ni se destruyan por medio del alcohol. En esa oportunidad era la debilidad de algunos creyentes de la iglesia de Éfeso. Tenían una cierta debilidad por el alcohol, por el vino. Pero entonces él está cambiando una dinámica por otra. Podemos dejar de hacer cosas que agradan a la carne y al mundo para empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Una de las segundas acciones y dinámicas que provocan la llenura del Espíritu Santo de parte nuestra es lo que dice Gálatas capítulo 5:16, andad en el Espíritu. ¿Qué dice allí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una de las recomendaciones y mandamientos que Dios nos habla a través del apóstol Pablo, de modo de que es a quién le está refiriendo esta palabra a Pablo. Se le está diciendo a todos nosotros los creyentes. Dios está en el Espíritu, Dios es Espíritu. Nosotros tenemos problemas con nuestras debilidades, somos humanos, somos vulnerables, somos frágiles, somos pecadores. Por eso el mandamiento de andar en el Espíritu es una responsabilidad nuestra. Es muy infructuoso y muy insuficiente y casi que inútil pedir la llenura del Espíritu Santo si no estamos dispuestos a sacrificar las obras de la carne. Perdón, pastor, sí, lo que usted dice es correcto. El momento en que nosotros dejamos de buscar al Señor, hacer nuestra propia voluntad, hacer las cosas terrenales, ahí es donde dejamos de vivir en el Espíritu. Si yo ando satisfaciendo mi gusto por tomar vino, por ejemplo, como dice ahí la palabra, si yo me he cambiado, no soy nueva criatura en Cristo Jesús, ahí me está yendo, no soy lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, y la recomendación y el mandamiento que el apóstol nos dice es andad en el Espíritu. Y surge la pregunta, ¿cómo andamos en el Espíritu? Pues nos da la misma respuesta el apóstol Pablo, no satisfaciendo lo que acaba de decir el pastor Julián, no satisfaciendo los deseos de la carne. No hay nada más claro en la Biblia para procurar la llenura del Espíritu que inhibirse y abstenerse de hacer lo malo. No andar en la carne es vivir en el Espíritu. No andar en nuestros deseos es hacer la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu es morir a nuestra carne. Y morir a la carne es no vivir de una manera almática, ni arrastrada ni por los estímulos, ni por deseos, ni sencillamente por los sentimientos humanos. Y no solo los deseos, digamos, como que los satisfacen a uno, digamos, el vino, las fiestas, los vicios, no solo eso, sino también las iras. Uno tiene que cambiar porque ahí son las cosas, son deseos de la carne también. Claro, por eso hablamos también acerca de no satisfacer, dice no satisfacer los deseos de la carne, no significa el apóstol Pablo de satisfacer los impulsos y vicios y debilidades de la naturaleza humana. También tiene que ver con no dejarnos arrastrar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Y como tú lo dices, la ira el enojo es una de las emociones y sentimientos humanos. Y ser llevados por la ira o por el placer o por la lujuria son excesos de nuestra falta de responsabilidad y no ser llenos del Espíritu Santo. Pero miremos la tercera dinámica o acción para ser lleno del Espíritu Santo, y es avivar el fuego del don de Dios. Eso se encuentra en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y hay dos cosas importantes que el apóstol Pablo le está hablando acerca de este pastor que se encuentra en la isla de Creta. Timoteo fue uno de los discípulos de cabecera del equipo misionero del apóstol Pablo. Él le está dando un consejo muy a mano, hablando acerca de lo del Espíritu Santo, y es que él avivar significa también sencillamente resucitar el fuego del Espíritu Santo. Avivar el fuego del don de Dios significa empezar a crecer en una comunión íntima de conocimiento con el mismo Espíritu Santo. Hay que entender que siendo ministros y siendo siervos de Jesucristo, Dios nos llama todos los días a estar creciendo en intimidad y comunión
con nosotros. Por eso el enemigo potencial más grande de una relación con el Espíritu es la superficialidad. Es el mal de nuestro tiempo. Cuando nosotros somos superficiales, nos volvemos en cristianos y siervos mediatistas, tiranos de lo urgente. Le colocamos más prioridad y más atención a nuestra agenda, a nuestras acciones, a nuestros quehaceres y nuestras muchas actividades, en lugar de ser hombres a que pasamos con Dios tiempo a puerta cerrada. Perdón, pastor, si me interrumpo ahí, hay algo que es muy importante para que los ministros que nos están viendo lo aprendan y lo sepan. Y nosotros dos, para empezar. El diablo a nosotros los ministros ya no nos ataca con la lujuria, digamos, con la soberbia, o sea, cosas así, ya no nos ataca con la infidelidad, porque sabe que con eso no puede. ¿Con qué ataca el diablo a los ministros? Con las actividades. Entonces los pone a hacer actividades, hagamos esto, hagamos lo otro, nos enseña a ser activistas, como dice el pastor, a hacer cosas así rapidito, pero no se nos olvida de estar en la intimidad con Dios. Cuando nosotros se nos olvida la búsqueda exactamente. Es verdad, de Dios. y aquí lo importante es la búsqueda acerca de Dios, que es la intimidad. Por eso debemos volvernos hombres de puerta cerrada, hombres de privacidad y de intimidad con Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te consejo que avives el fuego del don de Dios, está diciendo dos cosas: enciende la llama de la pasión del amor para que sigas sirviendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso avivar el fuego del don de Dios es sencillamente crecer en el conocimiento y la intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos otra quinta acción y dinámica para provocar la llenura del Espíritu Santo, y es no contristar al Espíritu Santo. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando la palabra dice que no contristéis, la palabra que transcribe en el idioma griego, contristar, significa, o equivalente en latín, es atormentar, hacer doler, herir, lastimar, debilitar, afligir u ofender. Todos los sinónimos de la palabra contristar tienen el equivalente a la palabra griega de contristar, que significa atormentar. Significa que cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, está connotando el hecho de nosotros sencillamente, de una manera consciente, lastimar el corazón del Espíritu Santo. Conociendo la palabra, es pecar de una manera consciente. Cuando la palabra dice de que nosotros fuimos sellados, ¿qué hay con el sello? El sello no es un sello físico, el sello es la misma presencia del Espíritu Santo que entró a nuestro cuerpo, alma y espíritu en el mismo momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesucristo venga por la iglesia en el rapto, por nosotros, sabemos que el sello está puesto por la misma presencia, no por otra cosa. El sello del Espíritu es la misma presencia de Dios en nosotros. Si Él no puede raptar a un cristiano y llevarlo a su presencia, es porque no tiene el Espíritu Santo. Y el apóstol Judas dice allí en su carta, a los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. De modo de que se puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo, porque yo puedo tenerlo, yo puedo tener el Espíritu Santo, pero no que Él esté llenando mi vida, porque muchos creyentes pueden estar contristando al Espíritu Santo sencillamente a través de pecado, porque contristar al Espíritu Santo es apagar su obra a través del pecado. Y el apóstol Judas habla acerca de los sensuales, vivir una vida sensual, arrastrada por las emociones, los placeres y los deseos de este mundo y la carne. Es una vida que contrista al Espíritu. Por eso este cuarto mandamiento de evitar lastimar el corazón de Dios es una de las cosas más fuertes, las cuales Dios dice que debemos provocar para tener comunión y provocar la llenura del Espíritu Santo. Si me permite, pastor, leo sí, claro el versículo 31, lo que sí. estamos diciendo ahora. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y tal vez, como decía el pastor Julián, no estaremos contristándolo con algunos pecados morales como el adulterio, la fornicación, o el alcoholismo, o los vicios, o los narcóticos. Pero es muy frecuente que nos enojemos, que pensemos mal, que juzguemos, que lastimemos a otro, que señalemos a otro. Hay muchas formas, no podemos categorizar los pecados. En esa
En esa instancia, el apóstol está diciendo que la iglesia está contristando el espíritu por los pecados de los sentimientos y la boca, el rencor, la amargura, la falta de perdón contrista el Espíritu Santo. Los pecados también de nuestra boca, como el chisme, la calumnia, el juicio, la malicia, la morbosidad, las palabras deshonestas. Todo esto corresponde a lo que la Biblia dice en Mateo, de que del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces esto también contristaría al Espíritu Santo. Yo venía pensando esta semana justamente sobre eso, que uno cree estar con Dios, pero Dios no está con uno. Claro que sí. Dios, la presencia de Dios no está con uno. Entonces uno de labios alaba al Señor, pero el corazón está lejos de Él. Sí, una cosa es que usted sepa algo de Dios, otra cosa es que el Espíritu Santo esté con usted. Mucha gente que cree nominal y convencional intelectualmente en Dios dirá que Dios nunca me abandona. Eso es totalmente cierto. Dios está con la persona, pero su Santo Espíritu no estaría totalmente llenándole. Otro quinto mandamiento para provocar una acción o dinámica para provocar la llenura del Espíritu Santo es no apagar el Espíritu. Y eso se encuentra en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 19 y 20. ¿Qué dice Pastor Julián? Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y cuando la Biblia dice no apaguéis el Espíritu, está connotando todo lo que tiene que ver con la palabra profética y la Escritura. Apagar el Espíritu significa sencillamente no creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros sencillamente atribuimos las obras de Dios a las obras del hombre y desconocemos la intencionalidad que tiene la palabra al transformarnos, al salvarnos y darnos vida eterna, y desconocemos el poder que tiene la Escritura, y nosotros negamos y no creemos, entonces estamos apagando la obra del Espíritu. Esta connotación de apagar el Espíritu también se encuentra cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en Asia Menor, y allí en el Areópago romano dice que entonces los que estaban allí resistieron a Pablo porque no creían la palabra que estaba diciendo. Jesucristo le dijo a los fariseos, les dijo este grupo religioso tan radical y tan extremista, que ustedes hierran desconociendo la Escritura. No reis, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere tener una comunión saludable con el Espíritu Santo, no dude de lo que la palabra de Dios dice acerca de los planes que Dios tiene para usted. ¿Cómo pagamos el Espíritu Santo? Cuando nosotros sencillamente desobedecemos la palabra, no creemos en ella, la menospreciamos. Muchos de nosotros los cristianos caemos en el error de juzgar predicadores y sencillamente por el pensar de que no tienen tanta experiencia y el verlos que no tienen como tanto conocimiento al expresar la palabra, los menospreciamos. Quiero decirle que cualquier persona que se pare a predicar la palabra es digna de ser tomada con respeto y debe ser creída la palabra, porque es la palabra de Dios la que se está predicando y no la palabra del hombre. Por eso una de las evidencias de apagar el Espíritu más consecuentes es cuando la iglesia o los hermanos caemos en el juego de juzgar a los que están dando la palabra y sencillamente subestimando el poder que tiene el mensaje del Evangelio. Otro es esta acción dinámica para provocar la llenura del Espíritu Santo, es no resistir al Espíritu Santo. Y eso se encuentra en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Dice esta palabra, miremos lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 63, el versículo 10. ¿Qué dice, pastor? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuando dice la palabra que él mismo se les volvió enemigo, es porque sencillamente hay un espíritu de rebeldía. Sencillamente el hombre es rebelde por naturaleza, y cuando el hombre sencillamente está en contra de los planes de Dios, entonces Dios termina luchando en contra de su pueblo. Allí vamos a leerla otra vez, Isaías 63:10, no la quite todavía, y miremos que la palabra es muy clara cuando dice que él se volvió en contra de ellos, dice que luchó en contra del pueblo de Israel. Por eso no resistir al Espíritu Santo sencillamente
significa de que nosotros no desconozcamos el propósito, pero que también nosotros no estemos en contra de los planes y la voluntad de Dios. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuando después de una y otra vez conocemos la palabra y la voluntad de Dios y las obedecemos, nos volvemos resistidores, nos volvemos un obstáculo para la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla que el hombre que en la congregación cause división una y otra vez, dice la palabra que avergüénzalo y resístelo delante de todos para que tema, porque ya se volvió un rebelde, una persona que resiste la voluntad de Dios. Pero esta figura de resistir en el Nuevo Testamento se encuentra en el momento histórico cuando Esteban, el diácono, estaba predicándole a los fariseos y él les dijo la siguiente reproche: ustedes siempre están resistiendo la obra del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Qué dice Pastor Julián? Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice la palabra de Dios. Allí sí, eso lo dijo Esteban el diácono. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y hay algo histórico, cronológico. Le dice que sus padres en el desierto y también el pueblo de Israel en sus peregrinajes. Jesús una vez, llorándoselo a Jerusalén, dijo lo siguiente: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tantas veces quise tenerte debajo de las alas como la gallina cuida sus polluelos. Muchas veces en la historia del Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel resistió, mató, maltrató y eliminó los profetas mandados por Dios. Dice Jesús que cualquiera que le da un vaso de agua a un niño es como si se lo diera personalmente. Igual también cuando nosotros creemos el Evangelio por boca de la persona más humilde, es como si estuviéramos creyendo la palabra directamente de la misma boca del Todopoderoso Dios. En esta oportunidad, el siervo Esteban le dijo a ellos: ustedes siempre están resistiendo, como vuestros padres, al Espíritu Santo. Él llevaba predicándole por mucho tiempo, desde el momento que fue tomado por los secuaces de Saulo de Tarso y el grupo religioso de la secta de los fariseos y saduceos, y Esteban de nuevo y con poder y con valor empezó a predicarles acerca de Jesucristo, y luego les dijo: ustedes siempre resisten. Es decir, ¿qué es resistir al Espíritu Santo? Sencillamente es estar en contra de la misma obra de Dios y en contra de la... Allí no es como el apagar, que sencillamente es no creer la Biblia, pero ya es ir en contra de los planes de Dios, ya es resistir. Ahora miremos entonces la séptima dinámica para nosotros ser llenos del Espíritu Santo y de ser ungidos por el Espíritu Santo. En Hechos 7:51 encontramos que el término, la palabra unción, significa frotar, y la unción se usaba en el Antiguo Testamento para tres oficios: reyes, sacerdotes y profetas. Ya venida la promesa del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 encontramos que vino el bautismo pentecostal y el Espíritu Santo por fin estaría de manera continua sobre la iglesia, no por momentos como lo estaría en el Antiguo Testamento, ungiendo a ministerios y oficios proféticos específicos. Encontramos en Hechos capítulo 7 versículo 51, pastor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. Ahora leamos lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 20. Encontremos que Jesucristo en el libro de los Hechos capítulo 1 y 4, Hechos 1 y 4, Él les da una promesa acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Él les dice a ellos: quedaos aquí, porque en pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Como Él les recordó, Juan les bautizó en agua, pero yo les bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Recordemos que esta promesa acerca de la unción del Espíritu Santo ya había sido declarada por el mismo Juan el Bautista cuando se estaba en el escenario del río Jordán. Muchas multitudes venían a Juan a bautizarlo, y cuando Juan el Bautista se encontró con Jesucristo, él le dijo las siguientes palabras: tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Y dijo: a la verdad yo no soy digno ni siquiera de desatar
la correa de tu sandalia, porque yo la verdad bautizo con agua, pero hay uno que es antes de mí, que viene después de mí, la cual no soy digno. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En esa séptima dinámica de cómo ser y recibir el bautismo de fuego es cómo ser ungido con el Espíritu Santo. Esa promesa se encuentra en el Evangelio de Mateo y en Hechos 4. Días más tarde encontramos a 120 hermanos reunidos esperando durante 40 días la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, y vinieron lenguas como del cielo y llenando a toda la casa. Dice que vino un viento recio y hablaron nuevas lenguas. Allí por primera vez se cumplió lo que dice Joel capítulo 2, donde dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué dice el pastor 1 Juan 2:20? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando la palabra dice que tenemos la unción del Santo, significa de que Dios nos ha dado a nosotros una unción especial, y es la misma llenura que se recibe. Hay una primera llenura que se recibe cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y como Señor y Salvador, pero esa llenura no queda allí quieta. Esa llenura es que va a crecer, es como un río que va corriendo y va llenando. Nosotros no nos contentamos con lo que solamente quedó en nuestro ser cuando vino Cristo. El Espíritu Santo vino, pero necesita crecer en nosotros, y por eso esa segunda unción la recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2, el versículo 1, cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Yo le llamo el bautismo del Pentecostés. Recuerde que la palabra bautismo en griego significa sumergir en agua, es decir, estar sumergido bajo la misma presencia del Espíritu. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, el versículo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 1. ¿Qué dice, pastor? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es lo que llamamos también la unción del leproso, aquella unción en la cual el sacerdote del Antiguo Testamento esparcía sangre 3 veces sobre la persona que venía con lepra. La lepra es tipo de pecado, y él esparcía sangre sobre 7 veces, primeramente sobre el cuerpo, mediante un hisopo escurría sangre sobre la víctima y untaba en el lóbulo de su oreja derecha, con el lóbulo del pulgar, tocaba con sangre del cordero su boca y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su mano de su pie derecho, indicando que esa sangre santificaba lo que escuchaba, lo que decía, lo que hacía y el testimonio, o sea, lo que caminaba en esta tierra. Esa se llama la unción del leproso, porque esa primera unción es la unción que Cristo da cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan dice de que 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el verbo, la sangre y el agua. Por eso la primera unción que recibimos es la unción de la sangre, que es una unción de limpieza, de perdón y sanidad de nuestros pecados. Ya en Hechos capítulo 2 encontramos una segunda unción, que es una unción apostólica, que es una unción que se da, es el poder del Espíritu Santo que Dios nos da para ser testigos y predicar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos en Hechos 1:8 de que esa segunda unción es una unción apostólica y ministerial que se entrega para ser testigos y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo con efectividad y movernos en los dones del Espíritu Santo. ¿Qué dice, pastor? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no encuentro que en la Biblia necesitemos una unción para otra cosa que no sea más importante que ganar las almas. No hay una cosa, la unción no existe para yo sentirme bien, ni sencillamente para experimentar un momento espiritual la cual tenga éxtasis o tenga algo de paz. La unción del Espíritu Santo no se da por momentos emocionales. La unción del Espíritu Santo no se recibe para que yo pueda sentirme bien conmigo mismo. La unción del Espíritu Santo, netamente, Dios está hablando en su palabra, que la está impartiendo para que seamos testimonio al mundo que no conoce del amor del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Lucas capítulo 4, versículo 18, encontramos
que Jesús se paró en la sinagoga un día sábado y les dijo, y habiendo abierto el libro, si el Espíritu del Señor está sobre mí, léalo, pastor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 dice, a predicar en el año agradable al Señor. Y surge una pregunta, ¿para qué quieres tú la unción del Espíritu Santo? Para predicar. Literalmente lo que la Escritura dice, la base escritural de esa gran verdad está en que nosotros somos testimonio y nosotros estamos puestos para predicar y para estar bajo la unción del Espíritu Santo con el único motivo sencillamente de dar las buenas nuevas de salvación a la gente que está perdida, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos y para poner libertad a todos los oprimidos por el diablo. En eso no hay vanidad, en eso no hay título, en eso no hay rótulos, en eso no hay cargos, en eso no hay nada ni presunción humana. Es algo que consiste más de Dios, es el propósito de Dios, del reino de los cielos, y no el propósito humano. Pero no, pastor, sí. Como usted dice, no hay título, no hay rótulos, o sea que usted también lo puede tener, mi hermano. Exactamente. Esa es la idea, que usted también tenga el Espíritu Santo y pueda empezar a pregonar al Espíritu de Dios, pueda empezar a hablar su palabra, a conquistar las almas, que es lo más importante. Amén. Entonces hablamos acerca de las tres unciones. Hablando acerca de cómo ser ungido por el Espíritu Santo, hablamos acerca de la unción regia, la unción del leproso, que es la unción de sangre, la que se da para recibir perdón de pecados a través de la sangre de Jesús. La segunda unción es la unción apostólica o ministerial, que se le da a todo creyente, la cual se recibe por el Espíritu para hacer testimonio, y se recibe cuando yo tengo un ministerio y voy a hacerlo de manera efectiva. Toda persona que quiera servir a Dios y que tenga un llamado necesita esa segunda unción para poder desempeñarlo de manera efectiva. Y la tercera unción es la que se llama la unción regia o la unción sacerdotal, sumo sacerdotal. Es la que recibía el sacerdote para entrar en un lugar de intimidad más profundo llamado el lugar santísimo. Entendamos que ese lugar santísimo ahora es el mismo corazón de Dios y podemos entrar 24 horas, 7 días a la semana, a la misma presencia de Dios para averiguar las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para usted y para mí. De modo pues de que necesitamos una unción regia, y miremos lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 29 al 31 acerca de la unción regia. Unción regia ya es una unción que Dios nos da una capacitación extraordinaria del Espíritu Santo para luchar contra las fuerzas del mal, contra rangos demoníacos muy altos, y cuando Dios nos permite salir a llevar la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Miremos lo que dice Hechos capítulo 4. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Hechos capítulo 4 versículo 29 versículo 31. Entonces, entendiendo de que los apóstoles, cuando empezaron a predicar la palabra de Dios, ellos se encontraban totalmente atemorizados porque los fariseos y los saduceos estaban oprimiéndolos y los perseguían. En Hechos capítulo 2, en el aposento alto, los 120 hacen una primera oración y son investidos con el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera vez que son, es la segunda vez que son investidos con el Espíritu Santo. La primera vez que reciben una impartición fresca del Espíritu sucede cuando Jesús resucita y reúne los 11 y les dice a los 12 reunidos en el aposento alto: tengan paz, y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esa es la primera impartición que la Biblia habla acerca de la primera llenura. La segunda llenura es cuando ellos sencillamente reciben el fuego pentecostal, el bautismo en Hechos 2. Pero la tercera unción o la tercera llenura es la unción regia o apostólica, la que reciben en Hechos capítulo 4 versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Allí no dice que ellos hablaban lenguas otra vez. Dice que la unción regia vino porque necesitaban hablar con poder y valor otra vez que la palabra de Dios. Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es estar hablando lenguas de noche y de día. Personalmente he conocido el testimonio de muchos cristianos de mal y pésimo testimonio que hablan muchas lenguas. El hablar lenguas no conecta para nada con el carácter de Cristo. Preferimos tener el carácter de Cristo que una supuesta llenura. Los dones no muestran, los dones del Espíritu Santo, ni tu ministerio muestra qué tan lleno eres del Espíritu Santo. La forma como tú vives en tu casa, la forma como tú hablas, la forma como tú te comportas, la forma como tú piensas, la forma como tú manejas las cosas en tu trabajo, la forma como tú tratas a los demás, manejas tu dinero, manejas tu área sexual, la forma como tú conduces tu vida. Eso sí demuestra mucho de que tú realmente estás ungido con el Espíritu Santo. Por eso, antes que los dones, los talentos y las habilidades, es mejor tener lealtad y fidelidad que muestra el carácter de Cristo. Amén, pastor, si me permite un segundo, hay una cosa importante. Yo puedo orar por un enfermo. Así es. Y estar mal delante de Dios. No tengo necesidad de tener, no tengo el Espíritu Santo. Pero Dios lo sana. De hecho lo tiene, pero está pagado por el pecado. Exactamente, pero eso, estoy en pecado. Puedo orar por un enfermo y Dios lo sana. Pero no por mí, sino por el enfermo. Porque por la fe del enfermo. Dios está respaldando su palabra. Exactamente. Amén. Orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. No quiere decir que yo sea el espiritual o el santísimo, no. Es porque Dios tuvo misericordia del enfermo. Eso no, con lo que ustedes decían, no es que yo hable en lenguas o que sean enfermos, quiere decir que sea súper espiritual. Hay que hacerlo para claro que sí. Muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con el ministerio o con los dones. Hay que entender que es mejor el carácter. En esa oportunidad, en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 31, entendemos que el apóstol Juan y el apóstol Pedro eran perseguidos por fuerzas opositoras como los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, y eran puestos y perseguidos hasta en la cárcel y amenazados de muerte. Ellos necesitaban un valor, una unción extra, una milla extra para poder cargar la cruz y predicarla. Lo que se necesita en estos días es pasión. Lo que se necesita es valentía, valor. Lo que se necesita es honor. Muchas de las personas necesitamos honor dentro de nuestro corazón para seguir llevando la palabra de Dios. Al primer desánimo, al primer momento de dolor, la primera prueba, el primer problema, primera crisis, el primer dolor, la primera enfermedad, entonces muchos creyentes están retrocediendo porque se trataba de algo más emocional y sentimental que una experiencia real a través de dependencia de la palabra de Dios. Recuerden lo que el apóstol Pablo habla en Hechos 4. Él dice: Señor, ahora concédenos de nuevo. La palabra de nuevo en hebreo significa danos valor. Ellos no estaban pidiendo llenura, estaban pidiendo solamente valor. Y el Espíritu Santo los llenó y fue una unción tan poderosa que recibieron que el lugar donde estaban congregados tembló. Eso es la unción apostólica. La unción apostólica, la unción regia, es la que nos permite a nosotros vencer todo miedo, hasta la misma muerte, y poder llevar la palabra de Dios donde quiera que Dios nos necesite. Es que uno tiene que estar convencido. Amén. De quién es hijo. Uno tiene que estar convencido de la palabra que está predicando. O uno tiene que estar convencido de que lo que dice en la Biblia es cierto, que no es inventado por hombres, que el Evangelio es la palabra de Dios, que es el único camino que lleva a la vida. Es por convicción. Amén. No es un temor de que si yo hago esto me voy para el infierno, no. Es temor, yo respeto a Dios, yo amo a Dios y no hago las cosas para no ofenderle, para no desagradarle. Exactamente. Es convicción. Es una convicción. Vamos a recordar entonces los 7 acciones dinámicas para ser lleno del Espíritu Santo. La primera es ser lleno del Espíritu Santo. La segunda, andar en el Espíritu. La tercera, avivar el fuego del Espíritu Santo. Exactamente. La cuarta, no contristéis al Espíritu. La quinta, y no apaguéis al Espíritu. La sexta, no resistirlo, no resistir al Espíritu Santo. Y la séptima dinámica es la unción del Espíritu Santo. Es ser ungidos y procurar la llenura y la unción del Espíritu Santo. Recuerde que de la llenura y la unción hay un trecho distante. La unción ya es una impartición sobrenatural extraordinaria para seguir llevando la palabra de Dios con más poder y con efectividad. Seguiremos en estos estudios preciosos
¿Qué tal le ha parecido hoy la palabra, pastor? Excelente. Una palabra Muy bueno. a mano para todos los pastores también del equipo Sana. Exactamente. Entonces esta palabra la estaremos también predicando mañana de una manera más profunda en el culto de nuestra misión especial de culto dominical. A las 10 de la mañana espero que se conecten. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes, para nosotros también. Primeramente. Ha sido de una manera muy especial, primeramente. ¿Y qué tal, pastor, si oramos para concluir este tiempo tan especial? Han sido 40 minuticos muy bien aprovechados. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar, vamos a dar las gracias a Dios por lo que aprendimos hoy para ponerlo en práctica, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. No contristemos al Espíritu, hermano. Dios nos está ayudando, Dios nos ayuda a seguir, a ser fuerte, Amén. a ser valientes en la tentación, a soportar las tentaciones, a no desanimarnos, hermanos, a no apagar el Espíritu, a mantener esa llama siempre viva, a avivar el fuego que hay en ti, dice el Señor. Aviva el fuego que tenemos nosotros, que no apaguemos el Espíritu Santo en nosotros, para que esa unción nos llegue cada día más y más, hermanos, y así puede agradar al Señor. Tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Hermanos, gloria a Dios por esto. Estamos pendientes de sus comentarios cada día, de sus peticiones, que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Padre, gracias por esta palabra, bendecimos tu nombre y nos arrojamos en tus fuertes y amantes brazos. Gracias por todas las personas que verán esta palabra y la escucharán y que la comentarán. Bendice y que esta palabra pueda transformar el carácter y el corazón. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Que tengan un día muy bendecido y que queden en las manos de Dios. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.